¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este curso de Mercadotecnia. Mi nombre es Emilio Betech. Mi nombre es Rodolfo Urdiain, te doy la más cordial bienvenida. Va a ser un curso interesante, especialmente diseñado para ti que quieres tener una empresa y quieres comprender la mejor manera de mover al mercado. Mover y entender el mercado, porque mercadotecnia es, por mucho que se ha hablado de la mercadotecnia, mucha gente habla del marketing sin saber realmente lo que es. Mucha gente piensa que la mercadotecnia es una moda, mucha gente piensa que la mercadotecnia es sinónimo de publicidad, muchos opinan que mercadotecnia es manipulación, pero todos estos son mitos y son malos entendidos, y lo que pretendemos en este curso es realmente desmembrar la mercadotecnia en todas sus distintas facetas, en todas sus distintas actividades, sus herramientas, para poder trabajarlas, entenderlas y utilizarlas, que es lo más importante. Nosotros como empresarios, cómo podemos utilizar este conocimiento, estas habilidades para vender mejor. Y mira, déjame comentarte que todos los cursos de mercadotecnia en los que puedes llegar a tener acceso, exceptuando este, obviamente, están perfectamente diseñados, la mayoría de los cursos, para convertir a sus asistentes, a sus alumnos, en magníficos ejecutivos y ejecutivas de mercadotecnia. Magníficos. Personas que puedan evaluar, que lo iremos viendo durante el curso, evaluar las variables de mercadotecnia, crear estrategias de mercadotecnia para alguien más. Este curso de mercadotecnia es diferente a todos esos cursos, es diferente al que puedas tomar en cualquier universidad del mundo, porque de aquí, de este curso, no vas a aprender mercadotecnia para ser un ejecutivo en el área de mercadotecnia, vas a aprender mercadotecnia para prosperar en tu negocio, vas a saber evaluar a esas personas que salen de las grandes universidades, que tienen posgrados en el área, que tienen la licenciatura en el área, vas a poder evaluar el trabajo que están realizando, vamos a poder identificar situaciones y momentos en la mercadotecnia a través de los cuales tú puedas comprender. Y como decía Emilio hace unos segundos, mercadotecnia es mucho más que meramente publicidad, o en algunos casos, como equivocadamente se piensa, engañar al consumidor. Mercadotecnia son muchos temas. En cualquier momento, cuando tú sales a la calle, o si en este momento volteas y buscas la marca de tu computadora, esa marca, para que la tengas tú encima de tu escritorio, o encima de tu cama, o encima de tu oficina, tuvo que haber pasado por todo un proceso de mercadotecnia, que iba desde el diseño del producto hasta que esté en tus manos, hasta que lo estás recordando, hasta que estás tú en este curso. Todo lo que te envuelve, todo el mundo real el día de hoy, es un mundo creado, inmerso en mercadotecnia. Y saber utilizar mercadotecnia es una gran ventaja. El día de ayer platicaba con un fotógrafo, un fotógrafo muy importante a nivel mundial, David Ross se llama, y él decía que todas las empresas, y perdón el permiso de exageración, que todas las empresas tienen tres áreas, únicamente tres áreas: mercadotecnia, ventas y costo. Y lo que no sea mercadotecnia y ventas es costo. Y aquí vamos a ver todos los temas que harán de tu mercadotecnia situaciones y momentos que provoquen ventas y bajen costos. El marketing viene a ser una especie de tercer idioma. Hay quien dice que hoy en día el empresario que quiere triunfar en los negocios, que quiere salir adelante, tiene que manejar tres idiomas. El idioma del negocio, es decir, tiene que saber hablar de su producto, de su servicio, de todo lo que implica la manufactura, la producción, la fabricación de su producto. Tiene que hablar inglés y tiene que hablar mercadotecnia. Tenemos que saber cómo comercializar nuestro producto, cómo acercarnos al mercado, cómo alinear toda nuestra empresa, todos nuestros recursos en el mercado, cómo hacer una estrategia, considerar la competencia, los competidores, cómo está el entorno, cómo está el medio ambiente, cómo están mis públicos, cómo está mi mercado. Es el tercer lenguaje básico para hacer negocios, y aquí lo vamos a aprender. Entonces, vamos a empezar por los objetivos de este curso, que son tres, que son muy sencillos, y a partir de esto ya desarrollaremos. Objetivo número 1, comprender a profundidad
la importancia del marketing o de la mercadotecnia en el mundo empresarial y de emprendimiento. Lo que decía Rodolfo, vamos a hacer mucho énfasis en la actitud de emprender, en la actitud de entrepreneur, es decir, de ser un emprendedor, no solamente un empresario, sino un emprendedor, alguien que se lanza al vacío para construir algo de la nada, guiados únicamente por una visión, por una inspiración y por un empuje que nos lleva hacia nuestro horizonte. Y vamos a ver cómo la mercadotecnia entra en este espíritu de emprendimiento. Tú puedes tener excelentes ideas, puedes tener la mejor idea de negocio. Yo me atrevería a decir que incluso podrías no saber inglés y puedes no saber el lenguaje de negocio. En mi vivencia personal, si conoces, si sabes mercadotecnia, va a funcionar tu empresa. Puedes tener un excelente producto, magnífico. Y además, créeme que me he topado a lo largo de mi carrera con mucha gente que llega con excelentes productos y no triunfan. Y no triunfan por una razón. Confunden las estrategias, confunden un producto con promoción. Quieren hacer promoción al inicio, promociones publicidad, promociones son esfuerzos de venta. Quieren hacer promoción al inicio y pasan por alto el diseño, pasan por alto el consumidor, pasan por alto investigación de mercado, temas todos que vas a ver. ¿Qué otro objetivo hay en este curso? ¿Qué otro objetivo perseguimos contigo? Que aprendas a evaluar y utilizar todas las herramientas, por completo, todas las herramientas y técnicas de las que se vale la mercadotecnia para cumplir sus diferentes objetivos. Se habla de muchos objetivos en mercadotecnia. Yo tal vez podría reducirlos. El objetivo puro de mercadotecnia es provocar ventas. Provocar ventas durante el tiempo. No ventas que te duren 3 meses, como puede suceder con una buena estrategia de promoción. No, ventas que puedan durar generaciones y generaciones. En esta maestría, en algún momento observarás un módulo o un curso que habla de empresas familiares. Y en alguna plática que he dado, dije y escribí en la revista Entrepreneur que la única manera de cambiar de empresa familiar a gran empresa es que tu apellido se convierta en marca, en el supuesto caso de que tu apellido sea la marca de tu compañía. Y ponía el ejemplo de Mr. Condón. Condón es un apellido. Eso ya dejó de ser una empresa familiar. Ya es una empresa. Primero se convirtió en una gran marca. Y mercadotecnia te va a ayudar a vender, te va a ayudar a convertirte en una gran marca. Si sabes evaluar las estrategias de mercadotecnia, vas a poder realizar acciones y decisiones arriba de lo convencional. En muchas ocasiones el dueño o la alta gerencia en una empresa decide cortar presupuesto de mercadotecnia o decide cortar presupuesto en promoción o en innovación de productos porque no ubica, no sabe cómo evaluar la funcionalidad de sus productos, si el retorno de la inversión está dando bien, si se está construyendo o no se está construyendo una marca. Saber evaluar y utilizar las herramientas te va a dar una ventaja competitiva permanente y a largo plazo, a muy largo plazo para tu negocio. Y el tercer objetivo de este curso es valorar entonces la importancia del marketing, pero para poder realizar un plan profesional de marketing. Marketing, entre paréntesis, marketing es en inglés en la mercadotecnia. Cuando aquí utilizaremos ambos términos de manera equitativa, porque así se usa allá afuera, marketing y mercadotecnia es lo mismo. Entonces, aprenderemos a hacer un plan de marketing profesional, como los grandes, y un plan que podamos entonces poner en práctica, un plan práctico, un plan aplicable, un plan puntual y estratégico. Y este es quizá la culminación del esfuerzo que haremos en este curso. Pasamos a la siguiente y vamos a desmembrar entonces ya en sí los temas, los diferentes módulos que van a integrar este curso de marketing. Primero vamos a hablar de qué es mercadotecnia, que corresponde a esta primera sesión, es una introducción a comprender este concepto. Vamos a hablar también de empresas y mercadotecnia, es decir, cómo están las empresas y cómo están los departamentos de marketing y cómo esta área de marketing, como este departamento de marketing va a afectar el resto de las áreas de la empresa. El 3. Planeación estratégica en mercadotecnia.
saber llevar a cabo de manera correcta las acciones y actividades de mercadotecnia para alcanzar tus objetivos. Número 4, administración de mercadotecnia. Es decir, cómo vamos a administrarla, porque el marketing tiene que ser administrado, tiene que ser trabajado, gestionado, aterrizado en tiempos, aterrizado en dinero, aterrizado en pesos y centavos, aterrizado en dólares, la moneda que usted prefiera, y cómo vamos a integrar todos los recursos, dirigir los esfuerzos de marketing y evaluar su resultado, cómo la vamos a administrar. En el módulo 5 vamos a hablar de lo que es el estudio de mercado, o también conocido como la investigación de mercado, este proceso de indagación, de exploración de nuestro mercado para conocer sus necesidades, sus deseos, sus actitudes, sus preferencias, su nivel adquisitivo, sus hábitos de compra, sus inclinaciones hacia la lealtad, todos una serie de cosas que nos interesaría conocer. Vamos a conocer el mercado para de ahí sacar información que es la materia prima para hacer una campaña de marketing. En el módulo 6 hablaremos de segmentación, lo que viene después del estudio de mercado, es decir, cómo vamos a separar nuestro mercado en diferentes grupos, en diferentes categorías, en diferentes segmentos que son mucho más manejables, mucho más manipulables en términos de mercado, es decir, no vamos a manipular personas, vamos a manipular datos e información para hacer un plan de marketing mucho más efectivo. La siguiente lámina. Esos dos módulos de los que habla Emilio, estudio de mercado y segmentación de mercado, son fundamentales. El estudio de mercado no es únicamente hacer una pregunta, es hacer las preguntas correctas, es saber traducir la información para que sea útil. Si yo pregunto la preferencia electoral en un partido político, a lo mejor me van a decir, es que el Partido Demócrata o el Partido Conservador o el Partido de Izquierda o de derecha. Si yo pregunto, ¿qué razones harían que tú cambies de voto? Toda la información que me ofrezca la investigación de mercado será completamente distinta y la utilidad que yo le pueda dar es completamente distinta. Y de ahí parte, como dice Emilio, segmentación de mercado. Y segmentación de mercado es un tema apasionante porque te va a decir quién es el consumidor, qué quiere, cómo lo quiere, por qué lo quiere y cuáles son los motivos que van a hacer que compre. De alguna manera es como tener una bola de cristal que al momento de verla así como de cuento, como de magia, que puedes ver y te va a decir qué es lo que tu público prefiere, qué es lo que quiere comprar. Imagina que tienes esa información en tus manos y sabes que la gente allá afuera quiere comprar tal o cual producto. Uf, maravilloso. Y de ahí justamente nos ligamos al módulo 7, que es productos y servicios. En el módulo 7 vamos a desglosar lo que es el producto o el servicio. Vamos a ver más adelante que el marketing se puede reducir en 4 puntos muy importantes, que son las 4 P's, es decir, las 4 letras P's: producto, plaza, precio y promoción, pero eso lo vamos a ver más adelante. El módulo 7 se refiere a esa primera P, es decir, a producto. Vamos a desglosar todo lo que sea el producto, nuestro producto, cómo desarrollar un producto, cómo crear un producto nuevo, entender el ciclo de vida del producto. Es decir, un producto tiene un ciclo de vida como si fuera una familia, como si fuera una persona, como si fuera un árbol. Vamos a entender todo lo que integra ese producto para poderlo explotar y poderlo trabajar. En el módulo 8, entonces, llegamos a la plaza. La variable de plaza. La variable de plaza, que es comúnmente conocida como la tercera P. No importa en el orden que lo pongas, primero es conocida como la tercera P. Plaza es todo lo que tiene que ver con los canales de distribución, con la manera en la que tu producto va a llegar a las manos del consumidor. Y es la plaza en la cual las estrategias, actividades se llevan a cabo con negociaciones a largo tiempo. Tú puedes modificar el precio de un producto, puedes modificar el producto mismo relativamente rápido, pero tus acuerdos de plaza, eso sí llevan tiempo. El siguiente punto es precio, Emilio. En el precio vamos a hablar de la tercera P, es decir, la estrategia de precio, porque marcar un precio no obedece únicamente a costos, a razones financieras, a razones productivas. Marcar un precio también obedece a razones de mercado.
hay muchas formas de marcar un precio, hay muchas maneras de trabajar lo que es el precio. Hay políticas de precio, hay políticas de descuento, hay precios de lanzamiento, hay precios psicológicos, hay precio basado en la competencia, hay precio basado en los costos, hay precio basado en la expectativa del cliente. Hay muchas maneras de trabajar la variable precio, y precio es también marketing y es la tercera P. En el módulo número 10 vamos a desglosar la cuarta P, que quizá es la más importante, que es la promoción. Mucha gente equivale a mercadotecnia con promoción, con promocionar, con publicitar, con vender, con difundir. La P de promoción es la más rica, la más extensa en herramientas, en cosas que podemos utilizar, en conocimientos que podemos aplicar, y en esta sí nos vamos a tomar algunas sesiones, es decir, va a tomar diferentes sesiones la parte de promoción, porque vamos a hablar de qué es publicidad, cómo hacer publicidad, qué son las promociones de ventas, cómo se hacen las promociones de ventas, qué son los programas de lealtad, qué son las relaciones públicas. Vamos a hablar también de promoción por internet, vamos a hablar de promoción viral. Todos estos conceptos los vamos a desarrollar más adelante. La P de promoción es una de las más interesantes, es literalmente una mina de oro. Vamos a encontrar muchísimas herramientas que vamos a poder aplicar. En la módulo 11 vamos a hablar de lo que se conoce como mercadotecnia de servicios. Mencionábamos anteriormente producto y servicio. Un producto es algo tangible que nosotros vamos a vender para satisfacer una necesidad. Un servicio es lo mismo, pero intangible. No es lo mismo vender algo que podemos tocar, que podemos oler, que podemos saborear, algo que es absolutamente intangible. Las fuerzas de venta, los procesos para seducir al cliente, para atraer a los clientes, para cerrar las ventas y para resaltar los atributos de un servicio, es muy diferente que si estuviéramos hablando de un producto. Entonces, vamos a hablar en un módulo especial del marketing de servicios. En otro módulo especial, como dice Emilio, tocaremos mercadotecnia social. Mercadotecnia social ha tomado gran fuerza en los últimos años, porque ha permitido a las empresas realizar un trabajo que crea, en unión con relaciones públicas en muchos casos, que crea una buena imagen, que crea una actitud favorable de parte del universo. El universo es el grupo de personas que conforman un mercado, hacia la empresa. Hay mercadotecnia social pura, que tiene que ver con instituciones de beneficencia, de educación, o hay estrategias de doble acción. Muchas compañías grandes se apoyan en la mercadotecnia social. Vamos a ubicar cómo realizar a nosotros, y en el supuesto caso podemos incluso saber cómo lanzar una empresa de carácter social. ¿Me sienten la mina? En el módulo 13 vamos a hablar de ventas. No podemos hablar de marketing si no hablamos de ventas. Mucha gente le tiene miedo a las ventas, mucha gente le rehúye a las ventas, pero hay una verdad ineludible, y es que todo en la vida son ventas. Nosotros nos vendemos con nuestros clientes, nos vendemos con nuestra pareja, nos vendemos con la gente con la que trabajamos, nos vendemos con proveedores, nos vendemos con clientes, nos vendemos con nuestros hijos, con nuestros padres. Todo en la vida implica vender una idea, tratar de convencer a la demás gente, no convencer en un sentido, como decíamos, manipulador, o en un sentido de lavado de cerebro, sino de tratar de comunicar las mayores ventajas de nuestra idea, de nuestro producto, de nuestra causa, para que esta persona acepte lo que nosotros queremos venderle. Entonces vamos a dedicar un módulo especial a ventas. ¿Cómo es vender? ¿Qué implica vender? ¿Cuáles son los hábitos, las actitudes de los grandes vendedores? ¿Cómo interviene el lenguaje corporal, la comunicación no verbal a la hora de vender? Cuando nos sentamos con un cliente, no solamente estamos comunicando con las palabras, sino también estamos comunicando con nuestra imagen, con nuestra postura, con el lenguaje corporal. Cómo también leer el lenguaje corporal de nuestros clientes, cómo cerrar las ventas, cómo manejar algunas objeciones y cómo dar el seguimiento después de la venta, porque la venta continúa
después de haberla cerrado. Es decir, nunca dejamos de vender. Y todo esto lo vamos a ver en el módulo 13. ¿Y por qué es importante este módulo? Hace poco escuchaba hablar a una persona que se llama Harry Friedman, es un experto en ventas también, y él dice que la venta se lleva a cabo, que muchos se centran en el cierre de la venta. En realidad, gran parte de la venta se lleva a cabo en la apertura de la venta, y para eso te sirve mercadotecnia. Y para eso te sirve el siguiente módulo, el módulo 14, la era de las marcas. No concibo yo el mundo actual, no concibo la mercadotecnia actual sin marcas, sin el poder de las marcas, sin el valor brutal, sin el valor apabullante que una marca tiene. Tú puedes hacer una magnífica estrategia de promoción, un marketing mix de premio que pueda llegar a los libros de mercadotecnia de texto. De texto, claro. Y no funcionará tanto como haber creado una marca poderosa. Piensa, por favor, en el retorno. El retorno de inversión es un concepto que quiere decir cuántas veces, o en una razón de qué porcentaje regresa lo que tú inviertes en tu negocio a través de ventas a tu negocio. Vaya, es como un círculo. Imagínate el retorno de inversión que puede llegar a tener Coca-Cola con una empresa que tiene 5 años. Coca-Cola como marca, una marca per se, provoca un retorno de inversión más alto que una empresa que únicamente se dedica a promocionar sus ventas. Las marcas son activos. Los activos son 6.5 billones de dólares, Coca-Cola, o 4 billones de dólares, Microsoft. Únicamente tener el papel. Nada más el registro de marca. No la industria embotelladora, no la fórmula. Ese es el poder de una marca. El poder de una marca se mezcla con el segmento, se mezcla con la personalidad de cada individuo, con el nicho, y provoca que la gente se quiera tatuar. No lo digo de broma. ¿Cómo se llaman los de las motos? ¿Los Harley? Los Harley Davidson. Hell's Angels. Sí. Ellos se tatúan la marca. Para poder ser, o así era, para poder ser parte de este grupo de motociclistas, tenías que tatuarte la marca Harley Davidson. Tú nada más imagina la era de las marcas, una era en la que tu marca es tatuada por alguien. A mí me apasiona. Marcas es un tema que aprenderás y que seguramente también te gustará mucho. Vamos a hablar también del uso estratégico del marketing, es decir, lo que decíamos, marketing es eminentemente estratégico, marketing es competitivo, marketing es guerrilla. Hay está muy de moda, ahora sí podemos hablar de moda, está muy de moda el término de guerrilla marketing, es decir, marketing de guerrilla. Pero el marketing es una guerra, el marketing, no lo neguemos, es una guerra con mi competencia. ¿Para qué? Para obtener mayor participación de mercado, para obtener mayores ventas, mayor lealtad, mayor preferencia de los clientes. Entonces, el marketing tiene que ser estratégico, tiene que ser competitivo, tiene que ser agresivo y tiene que ser a largo plazo. Vamos a ver cómo el marketing no es simplemente hacer un lindo anuncio, sino cómo realmente tener una visión estratégica a largo plazo, como dicen en inglés, el big picture, la gran imagen, la gran visión para llegar más lejos todavía. Y como realmente es una guerra, y concuerdo absolutamente con Emilio, marketing es una guerra. Y para poder ganar la guerra necesitas un centro de una casa de campaña, un búnker de guerra. Este búnker de guerra tiene su reflejo inmediato en las agencias de publicidad, en agencias de mercadotecnia, en agencias de estrategia, en agencias de diseño. El capítulo 16, el módulo 16 es agencia de publicidad. ¿Cómo está conformada? ¿Quiénes son los capitanes de la agencia de publicidad, los generales? ¿Por qué te conviene? ¿Cuándo te conviene usar una agencia de publicidad? ¿Cuándo no debes usar una agencia de publicidad? Mucha gente equivoca la estrategia y se acerca y llega e invierte en una agencia de publicidad una gran cantidad de capital, cuando en realidad lo que necesita probablemente es una agencia de estrategia, una agencia de marca. Hay que tener mucho cuidado. Aquí vamos a aprender cómo llevarla a cabo y tener el conocimiento de una agencia que se mueve contigo te permitirá tener mercadotecnia y generar mercadotecnia para nuevos negocios. ¿Y a qué me refiero con mercadotecnia para nuevos negocios? Si tú logras con el tiempo hacer estrategias
poderosas, tu mercado comienza a ampliarse de manera fuerte, el siguiente punto es que a través de tus mismas estrategias crees nuevos negocios. No puedo ubicar, y te pido que lo hagas tú, una marca como BMW sin una submarca como Mini. Es ampliar, es darle fuerza, darle potencia. Mini es una empresa de negocio que surge por un análisis de mercadotecnia. BMW y la diferenciación de productos, el 321i, el de lujo, todo tiene que ver. O un Volkswagen comprando Porsche, comprando Audi, comprando Volkswagen, eliminando el sedán. Eso es ampliación de negocios. Eso es crear tu negocio a través de mercadotecnia. Para esto se requiere creatividad y si usted conoce, si usted ha estado alguna vez en alguna agencia de publicidad, verán que la creatividad es uno de los valores más trabajados, más incentivados y más valorados. La creatividad es la capacidad casi divina de crear algo a partir de la nada, de crear una gran idea, encontrar una idea ganadora, trabajarla, pulirla, desarrollarla y que esa idea se convierta en pues en algo que nos va a dejar mucha utilidad, porque finalmente, como decía Rodolfo, la mercadotecnia busca vender y nosotros lo que estamos buscando es utilidad, es mayores ventas, mayor ganancia. La creatividad es esta muy compleja labor mental de encontrar dentro del caos de ideas, dentro del desierto a veces de ideas, a veces no se nos ocurre nada, cómo encontrar una idea ganadora, cómo trabajarla, cómo desarrollarla y cómo lanzarla al mercado. Y fíjate que en creatividad, mucha gente allá afuera piensa que el creativo es esa persona loca o que se pone a hacer dibujitos. Y no. La creatividad es parte fundamental. La creatividad aplicada, la creatividad aplicada es innovación. Una empresa sin innovación es una empresa destinada al fracaso. La creatividad tiene sus métodos, tiene sus formas. Existen procesos definidos para provocar ese foquito prendido, esa gran idea o esa big idea o esa eureka. Existe. Y aquí vas a aprender a ubicar, vas a aprender el proceso de la creatividad para poder llevarla a cabo con éxito y para poder evaluar la creatividad de tu mercadotecnia y, ¿por qué no?, regresar creatividad al interior de tu compañía. Y en el módulo 18 hablaremos del marketing para crear negocios nuevos, es decir, no únicamente con productos o servicios o empresas que ya tenemos, que ya existen, sino cómo podemos crear, hablando de creatividad, de la nada, ideas nuevas, negocios nuevos. Perdóname, aprender a diferenciar tu negocio de los demás, a través de esa diferencia generar nuevas líneas, generar apertura de empresas sin necesidad de requerir mayor capital, utilizando lo que ya tienes. Vaya, en realidad, mercadotecnia para crear nuevos negocios es como poner en la coronita a todo tu esfuerzo de estrategia y de pensamiento. Y en el último módulo hablaremos del plan general del marketing, es decir, cómo aterrizar todo en un plan, en un documento llamado plan de mercadotecnia, plan de marketing, como sería, como usted sabe, la administración se puede resumir en un plan de negocios. Si usted quiere lanzar un negocio nuevo, usted tiene que tener un plan de negocios que obviamente incluiría la parte de marketing, pero también incluiría la parte de costos, la parte financiera, la parte productiva. Aquí vamos a hablar de un plan de mercadotecnia. ¿Cómo vamos a resumir todo este arsenal de herramientas, de conocimiento y cómo lo vamos a poder plasmar en un documento que toda nuestra empresa, que todos nuestros colaboradores, que todos nuestros empleados puedan aprender, puedan enriquecer y puedan hacerlo suyo? Y vamos de lleno al módulo 1 y a la semblanza histórica de mercadotecnia. Imagínase millones de años, miles de años, a ti, buscando comida, entrando a las cavernas, en una absoluta y real soledad, sin necesidad de mayor intercambio. El nacimiento del hombre.
¿ok? Obviamente ahí no se pensaba en yo llego con Emilio, le doy algo y él me da. No, yo salía, yo mantenía mi especie a través de la procreación, buscaba mi alimento y sacaba. Pero poco a poco este líder comienza a crear un grupo, una familia, comienza a ampliar su poderío y crea villas, por poner un nombre. Estaba 50, 60 personas que venían de este líder acostumbrado a cazar, que vivían en una zona determinada donde existían búfalos, existían los elefantes de los Mamuts. mamuts. Imagínate yo ahí con mis 4 palitos peleando con un mamut, pero le ganaba. ¿Cómo ves? Le ganaba al mamut y me iba con el mamut. Pero ahí en mi zona resulta que no había agua o no había cosecha. Yo me moría de hambre, me moría de sed, necesitaba conservar mi alimento. Y Emilio, por el contrario, el líder de su tribu, el líder de su villa, él sí era el líder, pero en su espacio sí había cosecha, tenía agua. Yo llegaba de lo más lindo con mi monstruo mamut, con mi gigantesco mamut, le decía, a ver Emilio, aquí está el mamut. Obviamente, no con esas palabras, seguramente era, pues un mamut. Le daba el mamut, Emilio volteaba, decía, ¿cómo no? Muy buen trato, aquí están tus 8 elotes. Yo me iba feliz con mis 8 elotes, mi canacita de agua, llegaba con toda mi tribu, aquí está, mi tribu eran 50. Entonces yo me aventaba, en aquella época yo me echaba el round con el mamut, salía bastante raspado, bastante zarandeado, y regresaba con medio mamut y 8 elotes. Pues resulta que yo hacía lo mejor que podía, y él también, nada más que no era justo. Esa no justicia era el trueque. ¿Cómo podíamos evaluar el trueque? Aquí dibujó Emilio el mamut. Pues imagínate que yo llego, aquí está Rodolfo con sus 4 palitos, y aquí está Emilio, de lo más tranquilo, con su mundo de lotes, ¿no? Gigantescos. Pues yo le doy medio mamut y él me da 4 elotes. Oye, es que no me conviene, Emilio. Mejor tú dame, mejor, 4 elotes por mi mamut, te voy a dar la trompa nada más, ¿no? Yo tenía que matar a mi mamut. Ahora imagínate que estuviera vivo, que no hubiera sido, no hubiera tenido que pelear antes, no hubiera tenido borregos. Claro, a lo mejor sus elotes correspondían a medio borrego mío. Entonces, para yo poder hacer el intercambio con Emilio, ese trueque tenía que matar a mi borrego. Se empiezan a generar situaciones de equidad, de sí. valor. Empezamos a valorar cuánto vale una oreja de mamut, cuánto vale un elote, cuánto vale una parcela, cuánto vale un borrego. Es decir, se empiezan a crear calificaciones de valor, los primeros elementos financieros, monetarios. Y sobre todo se crean porque el trueque era muy injusto. El trueque era muy injusto. Creo que sí, todavía me ha tocado escuchar en pláticas de sobremesa, nunca una reunión muy real, que es casi utópico, ¿no? El trueque de imagínate qué maravilla, yo llego con mi amigo, le doy lo que tengo, él me da lo que me hace falta. Sí, suena muy bonito y en realidad eso es una negociación, al final del día es trueque. Pero para crear estos sistemas de equidad se tenía que crear la moneda. Ahora sí, yo llego con mis 8 borregos, que cuestan 50 lacas, ahí están mis 50 monedas, y me iba con Emilio y dice, oye, ¿cuánto cuestan tus 4 elotes? No, pues cuestan 10 o 5. 5. Aquí están tus 5 lacas. Te la dejo más barata. Bueno, me da 5, ahí están mis 8 elotes, 5 lacas, me iba con mis 8 elotes y con mi borrego. Y el día de mañana llegaba Rubén y me decía, oye, ¿cuánto cuesta tu borrego? Yo decía, bueno, pues el chivito ese cuesta 20. ¿No? Bueno, pues ahí están tus 20. Pero ¿sabes qué sucede en ese momento? Exactamente lo que te pasa a ti todos los días, lo que le pasa a todo el mundo. Empezamos a decir, oye, pues si tengo este borrego que la gente me quiere comprar, y con lo que me pagan por este borrego yo puedo comprar más, pues necesito alguna manera de tener, mejorar mi producto, más borregos,
y 2, venderlo más. Y entonces comienza a especializarse las técnicas de ventas. Con la moneda nace el deseo por más dinero a través de más producción. Quiero tener más borregos, quiero venderlo de mejor manera. Y el tiempo fue caminando de esta manera hasta que llega 1800, entre 1800 y 1920. La revolución industrial. La revolución industrial. Fabrico yo coches y comienzo a fabricar muchos coches. Muchos coches. Entonces, en una sociedad en la que todo estaba limitado, piensa el día de hoy, es muy difícil este ejercicio porque ya todos nosotros nacimos con otra concepción del mundo. Pero piensa que no pudieras ir a la tienda o al súper mañana y encontraras anaqueles gigantes con leche, ni tiendas, no hay nada. Todo es muy, muy limitado, todo está muy difícil, hay una gran escasez. Y de pronto sales a la calle y te topas con pasillos enormes llenos de pintura o coches y se empieza a vender, se empieza a producir mucho. ¿Qué hubiera sucedido en ese momento? La gente compra. Y ahí es cuando nace, en realidad, la especialización, cuando comenzamos a pensar en mercadotecnia. La siguiente lámina. Dado que todo lo que se producía se vendía, pues comienza a centrarse la estrategia de mercadotecnia, comienza a centrarse toda la especialización en la producción. No era necesario comercializar para vender, todo se consumía de inmediato, fuera lo que fuera, no importa qué. Los casos al mercado y se consumía. Fíjate que hay un dicho, bueno, no es un dicho, es como una regla en publicidad, que es una en la que he trabajado. Dice que si jamás has hecho campaña, si tú llegas con un cliente que nunca ha hecho una campaña de publicidad, puedes apostarle para abrir el negocio que la campaña que tú le hagas va a funcionar. Y es lógico, porque estás dándole a conocer a más gente un producto. Igual pasaba, todo se consumía de inmediato porque no existía antes. Porque el mercado era un mercado virgen. La gente tenía el dinero, la gente tenía el capital, pero no tenía la satisfacción de sus deseos. El consumidor no tenía tiempo de seleccionar ni forma. No podía seleccionar color, no podía... No, era... El coche del color que quiera siempre y cuando sea negro de Ford, era únicamente lo que está, yo no podía seleccionar, no había diferencia. Era casi un fascismo de consumo, es decir, la empresa, la fábrica, fabrica un producto, lo pone a la venta y pues eso es lo que hay, no importa si te gusta, no importa si lo prefieres más grande, más rápido, más suave, más terso, más resistente, de sabor vainilla, de sabor menta, de sabor fresa, no existía nada de eso. Este es el producto y ahí está. Y no existía una especialización, es decir, no existía la importancia que se tiene hoy de darle al cliente lo que quiere, lo que necesita y lo que desea. Esto viene después. La demanda superaba la oferta. También se creía que los consumidores, que tú y que yo, preferíamos productos que estaban disponibles y que podíamos pagar. Y por lo tanto la gerencia debía concentrarse en mejorar la eficiencia de la producción y la distribución. Ha habido un gran cambio. Aún si en este momento sales a la calle vas a poder encontrar cualquier cantidad de empresas que siguen pensando como en 1800. Siguen pensando que porque tengo un buen producto y la gente lo puede pagar es suficiente para tener éxito. Y no, es solamente un pedacito. Ese pensamiento comienza a modificarse a partir del año 1920, en el siglo pasado, donde la capacidad de compra se reduce. La gente empieza a perder el dinero. Entonces el trabajo que se tiene que llevar a cabo comienza a enfocarse en ofrecer productos diferenciados, productos que podían generar para mi compañía un éxito y que pueden ser deseados por el consumidor. Por esta razón surge el concepto de producto, la especialización en el producto y la variación de productos. Dice que los consumidores prefieren los productos que ofrecen la mejor calidad, desempeño y característica, y que por lo tanto la organización debería o debe dedicar su energía
a mejorar continuamente los productos. Aún hoy hay muchas compañías que no piensan en mejorar continuamente sus productos, que juran que por ser, por ser empresas importantes o de abolengo, para la expresión, ya tiene suficiente para vender. Pero de pronto llega un iPod, un Apple, que mejora sus productos, que integra innovación y hace pomada a la competencia. Hay que tener mucho ojo. Mercadotecnia ha ido avanzando continuamente. Los procesos de comercialización fueron analizados por las universidades como Harvard a partir de entonces y comienzan a asegurar y a desarrollar una serie de teorías para asegurar el éxito de cualquier actividad comercial. Antes del año de 1950 se da un nuevo concepto que dice que los consumidores no compran una cantidad suficiente de productos de la organización si esta organización no realiza una labor de ventas y promoción a gran escala. ¿Okay? Pasamos de producción, producto, que lo puedan comprar, promoción. ¿Okay? Vamos a pasar entonces a la siguiente y vamos a hablar entonces que nace alrededor del año 50, 1950, en Harvard, bajo la tutela del académico Theodore Levitt, que dice: vamos a crear una nueva ciencia, una nueva disciplina llamada marketing, mercadeo o mercadotecnia, que la idea es, como decía Rodolfo, orientar los productos a ese grupo de consumidores, es decir, a un mercado meta, a un mercado target, a un mercado seleccionado, para que ellos lo consuman y lo utilicen. Junto con ellos se dirigen los esfuerzos de promoción, es decir, la publicidad, la promoción a las masas, lo que se conoció como mass marketing, es decir, el mercadeo a un grupo enorme de personas por medio de medios masivos que empezaban a aparecer, como es la radio, la televisión, los medios impresos, los periódicos y algunas revistas. Es decir, por medio de estos medios de comunicación vamos a comunicarnos con las masas para promover este producto, para que consuman mi producto. Tomando en cuenta todo lo anterior, ya hemos descubierto cómo surge, vamos a dar dos definiciones de mercadotecnia que utilizaremos de manera indistinta en el curso. Las dos son perfectamente válidas y las dos podrán lograr que entendamos cuál es la función. Mercadotecnia es un conjunto de actividades que buscan facilitar el intercambio de productos tangibles o intangibles, servicios o una mesa, vaya, entre un productor, tú, y un consumidor, yo, o al revés, con la finalidad de que el productor obtenga una ganancia y el segundo satisfaga una necesidad. Philip Kotler. Esta es la definición más aceptada, más conocida de marketing, de mercadotecnia, por Philip Kotler. Es uno de los grandes autores de mercadotecnia y es la definición que se utiliza. Pero vamos a desglosarlo un poco. Mercadotecnia es entonces una serie de esfuerzos encaminados a que un producto o un servicio sea recibido y aceptado por un mercado de consumo. Utiliza muchas técnicas, como ya decíamos, es realmente un arsenal de herramientas. Esto se conoce como el marketing mix, es decir, la mezcla de mercadotecnia, que es decir, es una combinación, es un menú, es cómo voy a combinar los diferentes elementos que tengo para llegar a donde quiero. Algunos conceptos importantes de marketing que vamos a empezar a desarrollar en esta ocasión. Vamos a lo largo del curso iremos mencionando diferentes términos, diferentes conceptos. Vamos a empezar a analizar y a desglosar y a explicar los más importantes, porque como usted sabe, si no aclaramos el vocabulario antes de empezar a hablar, pues no nos vamos a entender. El vocabulario es muy importante y lo que proponemos aquí es un breve vocabulario. Vamos a aclarar términos, aclarar algunos conceptos, algunas palabras que vamos a ir utilizando hasta el cansancio en este curso y que es importante que comprendamos desde el principio, porque si no podemos llegar a tener algunos errores o algunos atrasos en el transcurso del curso. El primer concepto es lo que se conoce como producto. Un producto, siempre que digamos producto vamos a mencionar producto o servicio. Como decíamos, la diferencia es que un producto es tangible y un servicio es fundamentalmente intangible.
Pero cuando hablemos de producto o servicio, vamos a entenderlas. Si decimos producto o servicio es porque estamos entendiéndolas en un mismo nivel. Cuando hablemos de mercadotecnia de servicios, sí hablaremos de algunas cualidades distintivas de los servicios. Pero si decimos producto o servicio, o simplemente producto, podemos entender que es el mismo concepto. La definición que tenemos aquí en la lámina es: el producto es todo aquel bien material o inmaterial, es decir, el servicio, que viene a satisfacer una necesidad del mercado. Es decir, la mesa, un reloj, una computadora, un automóvil, una camisa, una pizza, un refresco, un seguro de vida, un departamento, todo lo que usted quiera y mande. Todo lo que se pueda vender mediante una transacción comercial viene a ser entendido como producto. Si es tangible, es producto, y si es intangible, es servicio. Mercado. El siguiente es, gracias Rodolfo, mercado. El mercado también es un concepto importantísimo que nosotros vamos a trabajar. Mercado no se refiere a un lugar, es decir, no es a donde voy a vender mis productos, no es voy al mercado. El mercado tampoco es una especie de dimensión desconocida, un limbo, porque muchos dicen, es aquella dimensión, aquel lugar, aquel espacio donde se... No nos compliquemos la vida. Mercado no es nada de eso. El mercado, cuando yo digo mercado, es el conjunto de clientes o consumidores reales y potenciales. La diferencia entre un cliente y un cliente es aquel que compra y un consumidor es aquel que compra para utilizar, para consumir. Entonces, mercado es el conjunto de clientes y o consumidores reales y potenciales. ¿A qué me refiero con reales? Son aquellos que ya me compran, y potenciales son aquellos que no me compran aún, pero que me podrían comprar, que podrían ser mis clientes. Esto es mercado, y es importante recordar esta muy sencilla definición porque nos va a facilitar todo el proceso educativo. Mercado es entonces el conjunto de clientes y consumidores reales y potenciales. El siguiente concepto es mercado meta. Mercado meta, también conocido por su terminología en inglés, target, que viene a ser un escudo, es decir, donde nosotros vamos a dirigir nuestra flecha. Un mercado meta es el mercado seleccionado. Yo puedo decir que mi mercado son 10 millones de personas, es decir, toda la población de, digamos, Canadá, por decir algo, pero mi mercado meta son los jóvenes de 15 a 20 años de sexo masculino que vivan en Toronto. Únicamente es el mercado seleccionado, es mi mercado meta. Hacia ellos voy a disparar, hacia ellos me voy a dirigir. Es mucho más inteligente hablar de un mercado meta que de un universo enorme que se llame mercado. ¿Por qué? Porque un mercado meta lo conocemos mejor, podemos enfocarnos mejor, podemos alinear los recursos de una manera mucho más eficiente y podemos obtener mejores resultados. Pero eso también lo hablaremos más adelante. La siguiente lámina nos presenta algunos otros conceptos que vamos a ir desarrollando. ¿Me puedes recordar, Rodolfo, cuál Necesidad. es el primero? ¿Cuál? Necesidad y deseo. Necesidad, perfecto. Necesidad y deseo. Una necesidad y un deseo son puntos importantes para entender lo que ocurre dentro de la mente de los clientes o consumidores. Es decir, nosotros nos vamos a meter en las emociones de los clientes para comprender su proceso de decisión de compra. ¿Qué hace que un cliente compre un producto y no otro?
¿Qué hace que un cliente compre dos y no uno? Vamos a hablar entonces de necesidades y deseos. Rodolfo, ¿cuál es la definición que tenemos, por favor? Necesidad. Las necesidades no se crean, pero sí se exacerban. Ok. Bueno, creo que más adelante viene la definición, pero es muy sencillo. Necesidad es es algo que nosotros tenemos que satisfacer. Las necesidades, lo vamos a hablar más adelante, que veamos la pirámide de Maslow, son estas pulsiones necesarias que el ser humano tiene para su supervivencia, para poder funcionar en sociedad. Son vulnerabilidades que tenemos que cubrir, que tenemos que proteger, que tenemos que satisfacer para poder funcionar. Es decir, tenemos una necesidad de comunicarnos, tenemos una necesidad de alimentación, tenemos una necesidad de vestimenta, tenemos una necesidad de protección, tenemos una necesidad de desarrollarnos, una necesidad de trascender. Son pulsiones muy básicas, muy primitivas, pero que todos, incluyendo en este siglo XXI, seguimos funcionando en base a ellas, que también estamos satisfaciendo nuestras necesidades o que tanto no las estamos satisfaciendo. Algo importante es que las necesidades no se crean, pero sí se pueden subrayar, sí se pueden exacerbar. Muchos dicen, es que las nuevas empresas de telecomunicaciones nos han creado la necesidad de estar conectados 100%, es decir, toda esta idea de que los celulares ahora siempre tenemos que estar disponibles, comunicados, conectados, online, y nos han dicho que ahora nos han creado la necesidad. Si usted sale de su casa y no carga un teléfono celular, seguramente siente que le falta algo. Usted puede decir, es que me han creado esta necesidad. No le han creado nada. La necesidad de comunicación sigue siendo la misma. No importa si usted tiene su celular prendido 24 horas al día, que si usted enviaba señales de humo para las tribus cavernícolas de la prehistoria. Es exactamente la misma necesidad de comunicación. ¿Qué han hecho las compañías de telecomunicaciones? Simplemente exacerbar esa necesidad de comunicación y despertar lo que conocemos como deseo. La definición que nosotros proponemos es entonces un acto para deseo, es un acto voluntario posterior a la necesidad. Es la forma en que la persona manifiesta esa voluntad de satisfacer la mencionada necesidad y se expresa en términos emocionales. Un deseo es cuando deseamos, valga la redundancia, cuando queremos algo de manera exagerada, de manera emocional, de manera urgente, pero no es una necesidad. Es decir, si no satisfago, si no como, me muero. Si no respiro, me muero. Pero si no obtengo lo que deseo, no pasa nada. Es decir, no es básico para la vida. Pero todos vivimos con deseos. Es decir, el deseo es una parte importantísima y también el marketing lo explota. Sí, Rodolfo. En esta parte se puede pensar, se puede ubicar muy fácilmente con nuestra vida diaria. Si observamos, nos observamos a nosotros mismos, cuando hablamos a nuestra pareja, novia, le decimos, es que es lo que más deseo en el mundo, sin ti me muero. Es un sentimiento real, estamos hablando de situaciones emocionales. Y es cuando cuando logramos despertar ese deseo en el consumidor, cuando logras exacerbar y despertar el deseo, esa emoción. Es que sin el celular me muero, sin ese coche no soy yo. Estamos metiendo un gran gol, estamos teniendo un triunfo en esta batalla y generamos una gran demanda. ¿Y qué es demanda? Demanda es el número de personas interesadas por un determinado producto, servicio o marca. Logramos despertar el deseo entre muchos y que esos muchos nos quieran. Es el siguiente concepto, demanda, como decía Rodolfo, número de personas interesadas por un determinado producto, una determinada marca, un determinado servicio. ¿Cuánta gente está interesada en este producto? Es cuánta demanda tenemos. El siguiente concepto es, obviamente, la oferta, es decir, el conjunto de bienes y servicios que se orientan a satisfacer la demanda detectada en el mercado. Es la contraparte. La oferta son los que ofrecen, la demanda son los que requieren ese bien para cubrir sus necesidades. ¿Qué es lo que marca el siglo XX y para acá? El siglo XX, finales,
al siglo XXI, un énfasis en promoción, muchos esfuerzos ubicados en más ventas, publicidad y grandes vendedores, las grandes agencias, Le Burnett, Ogilvy, las grandes agencias. Persuasión, enfocado a la persuasión, hacer que la gente a despertar en el mercado meta ese deseo, esas ganas por tener ese no puedo vivir sin producción de productos diferenciados, que Emilio tenga el producto que le conviene y yo tenga el producto que me conviene. Benchmarking, que es el mayor nivel al cual puedo compararme. Es el punto récord. Es una comparación de estándares de desempeño entre diferentes empresas. El benchmarking es eso, es estudiar qué están haciendo las otras empresas dentro de la industria en términos de indicadores, en términos cuantitativos, en términos medibles, y entonces nosotros adaptarnos o superar esos parámetros, esos estándares. Y para ubicar bien cómo se va llevando esto, cómo entrar a las necesidades, les recomendamos a usted ingresar a los sitios de internet y comenzar a investigar acerca de Maslow y la pirámide de Maslow. El psicólogo Abraham Maslow propone la siguiente pirámide de necesidades. Se tienen que ir satisfaciendo de abajo hacia arriba, necesidades fisiológicas, sino filosóficas. Esas también serían como las últimas. Sí. El psicólogo Abraham Maslow, una de las grandes mentes de la psicología del siglo XX, propuso una pirámide de necesidades humanas, es decir, una jerarquía de necesidades comunes a todos los seres humanos, no importa si vivimos en la ciudad de Nueva York o si vivimos en la Patagonia o si vivimos en la selva de África. El nivel más bajo de las necesidades humanas son las necesidades fisiológicas, es decir, la necesidad de alimentación, la necesidad de agua, es cubrir la sed, la necesidad por el aire, por tener un oxígeno para respirar, las necesidades básicas de procreación, es decir, el nivel más animal, digamos, más primitivo, las necesidades fisiológicas básicas. El segundo nivel, las necesidades de seguridad o bien de protección, es decir, cuando el ser humano tiene que sentirse fuera de peligro, fuera de no vulnerabilidad, es decir, cuando el ser humano se debe sentir protegido ante las inclemencias del medio ambiente, ante los peligros del entorno, ante los animales salvajes, ante la destrucción, ante los desastres naturales, es las necesidades de protección y de seguridad. El tercer nivel son las necesidades de aceptación social o bien de pertenencia, de sentirnos parte de una tribu, parte de una familia, parte de una sociedad, parte de un grupo de personas similares a nosotros. Necesitamos afecto, necesitamos amor, necesitamos amistad, identificación con los demás, pertenencia. La cuarta etapa de la pirámide, el cuarto nivel, son las necesidades de autoestima, es decir, de ego, de sentirnos bien con nosotros mismos, de autovalía, de éxito, de prestigio, de sentirnos bien ante nosotros mismos. Antes de llegar a la última, bueno, vamos a mencionar la última y después explicaremos un poco la dinámica de la pirámide. La última parte de esta pirámide, el último nivel, es la necesidad de realización, de autorrealización, de trascendencia, de continuidad. Es cuando el ser humano dice, es que yo necesito dejar algo de mí en este mundo para que mi existencia tenga sentido. Es una necesidad humana innegable de trascender, de autorrealizarnos y de dar una continuidad. Ahora bien, la característica importante y la característica distintiva de esta pirámide de Maslow es que las necesidades se tienen que ir cubriendo una por una. Es decir, primero nos interesa cubrir las más importantes, las más urgentes, que son las fisiológicas, después vendrían las de seguridad y protección, después vendrían las de pertenencia. Una vez que tengo cubiertas esas, puedo hablar de ego y de autovalía, y después puedo hablar de realización personal. Si no tengo alimentos, si no tengo agua, si no tengo oxígeno, no puedo hablar de realización. No me interesa realizarme. Yo lo único que quiero es cubrirme, satisfacer mi hambre, etc. Si no cubro el primer nivel, no puedo pasar al segundo nivel. Pues bueno, y para despedirnos de este primer módulo,
Hay que concluir con que es imposible en la nueva etapa, en la nueva mercadotecnia, en este mundo cambiante, concebir una empresa en nuestros días que pase por alto un trabajo especializado en mercadotecnia, en creación de productos, en competencia en precios, en creación de canales, en estrategia de promoción y en tendencias que utilicen nuevas tecnologías. Se despide de ti y nos estaremos viendo a lo largo de este módulo, tu amigo Rodolfo Urdiain y Emilio Betech, y esperemos que le haya parecido suficientemente tentador, suficientemente interesante para que nos acompañe, y si no, igual nos tiene que acompañar para cubrir los créditos, pero creemos que va a ser muy interesante, va a ser muy divertido y vamos a aprender mucho. Nos estaremos viendo. Muchas felicidades.